Bueno, y el Pleno de Magistrados ordenó al Registro de Ciudadanos iniciar la cancelación del partido oficial FCN Nación. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Cancelación. Pero antes, los dejo con la nota del día. El TSE inició el proceso para cancelar al partido FCN Nación por requerimiento del Ministerio Público y la CICIG. Esta agrupación política fue acusada de recibir financiamiento electoral anónimo en las elecciones de 2015, cuando Jimmy Morales fue electo presidente de la República. Se instruye al director general del Registro de Ciudadanos para que inicie el proceso de cancelación solicitada taxativamente por incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas. La decisión fue unánime por los 5 magistrados titulares. En manos del director del Registro de Ciudadanos estará la decisión de cancelar o no a FCN Nación, aunque la agrupación política podrá presentar pruebas de descargo. Previamente a resolver el Registro de Ciudadanos debe decorrer audiencia al partido afectado por un plazo de 30 días hábiles en relación a los hechos que configuran la causal, en este caso de cancelación. Al evacuar la audiencia, el partido podrá ofrecer o presentar las pruebas de descargo que correspondan. Y si se pidiera el Registro de Ciudadanos, abrirá a proceso las pruebas por el plazo de 30 días para que se reciban los elementos de convicción ofrecidos con apegos a las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego de la decisión del Registro de Ciudadanos, que podría tardarse al menos 2 meses, el partido FCN Nación podrá apelar ante el Pleno de Magistrados y esta instancia tomar la decisión final. Bienvenidos a Sin Filtro, miércoles mitad de semana, y bueno, el hashtag, la etiqueta es SF Cancelación. Estamos hablando del partido oficial FCN Nación y esta decisión que hicieron este día los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y le solicitan al Registro de Ciudadanos que inicie la cancelación del partido oficial. ¿Eso qué significa? Ya no hay más FCN, va a iniciar un proceso, ellos tienen que presentar pruebas de descargo. ¿Qué va a suceder con el oficialismo? De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Cancelación. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches ambos. Buenas noches. Bueno, ya hemos escuchado en el pasado voces que decían FCN se va a terminar, FCN está en cuenta regresiva, los diputados oficialistas del Congreso tienen que correr a otras agrupaciones. ¿Realmente qué está pasando y qué significa lo que hoy decidieron los magistrados? No pueden correr, no pueden porque no había un escenario en donde pasara esto. Pero ¿qué va a suceder? Comencemos con el primer tema, el proceso de cancelación. ¿Qué significa? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Será similar a lo que pasó con el PP y Líder? ¿Felipe? Bueno, muy buenas noches a todos. A ver, recordemos un poco la normativa de la ley electoral y de partidos políticos, que esta es la, digamos que la que está sujeta a discusión en este caso. Básicamente el artículo 21 de la ley electoral y de partidos políticos establece normas respecto de la administración del financiamiento de campañas. O sea, esto es diferente al Código Penal. O sea, esto es, aquí hay que separar que son 2 materias completamente diferentes. Una cosa es la materia penal, que básicamente es las sanciones por la posible comisión de actos delictivos. Que ese es un proceso, digamos, paralelo. Ese es un proceso independiente, paralelo. Este es un proceso en materia de derecho electoral. La ley electoral y de partidos políticos en su artículo 21 establece los requisitos de financiamiento y las normas sobre el financiamiento, y básicamente establecía el 21C, el 21B y el 21C. El 21B dice básicamente: las contribuciones a favor de candidatos a cargos de elección popular deberán canalizarse por medio de las respectivas organizaciones políticas. Dichas contribuciones en ningún caso podrán ser anónimas. Y el C: las organizaciones políticas deben llevar registro contable de las contribuciones que reciban. Dicho registro deberá ser público. En el caso de FCN estamos viendo pues que ya hay 3 eventos de anomalías en cuanto al financiamiento electoral. Y otra vez, esto es indistinto de los procesos o posibles procesos penales que puedan existir.
Digamos que las anomalías que se han detectado, tanto por la auditoría del Tribunal Supremo Electoral como por las investigaciones penales del Ministerio Público, dan cuenta que, número uno, el partido FCN Nación incumplió en llevar el 21C, que básicamente decía llevar registro de las donaciones. ¿Por qué? Porque la solicitud de antejuicio contra el presidente Morales de finales de agosto del año pasado se basaba en que había una serie de donaciones que efectivamente se hicieron a las cuentas del partido, es decir, se bancarizaron, pero que el partido nunca registró. Pero en aquel momento Registro Ciudadanos lo tomó como una sanción. Correcto. O sea, en ese momento el registro emite una sanción. Pero luego, conforme las investigaciones han evolucionado, pues se detectó una segunda anomalía que está relacionada con el pago de los fiscales. Que básicamente el partido FCN Nación reportó 120,000 quetzales por concepto de pago de fiscales en las elecciones pasadas, y hay toda una investigación en donde precisamente se ha hablado de todo este caso de Nova Servicios, de cómo se canalizaron los fondos a través de una tercera sociedad anónima para pagar el pago de los fiscales. Lo cual, otra vez, indistintamente de lo penal, sí hay una posible violación al 21B que dice que las contribuciones deberán canalizarse por medio de las respectivas organizaciones políticas. Entonces, básicamente, ya vemos que dos incisos de este artículo sobre que regula el financiamiento fueron transgredidos. En el derecho electoral. En el derecho electoral. Por eso le digo, aquí no tiene nada que ver los temas penales, hay que separarlos completamente. Y entonces el artículo 21G establece, y lo dice taxativamente, el incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas conlleva la aplicación de sanciones administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación de la personalidad jurídica de la respectiva organización. Esa segunda parte es la que nos tiene discutiendo este tema. Y entonces, a ver, los dos partidos que han sido cancelados por anomalías en materia de financiamiento ha sido el Partido Patriota y el Partido Líder. El Partido Patriota por un caso prácticamente idéntico, que es, se recordarán, en el caso cooptación del Estado, pues se documentaron donaciones al partido político que no se canalizaron a través de las cuentas del partido, sino a través de terceras sociedades anónimas. Y en el caso del Partido Líder, el Partido Líder básicamente superó el límite máximo de los gastos de campaña electoral. El techo, el famoso techo de la campaña, que ese también está regulado en este mismo artículo 21, solo que es el 21E, que no lo mencionamos porque no aplica para el caso de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay dos precedentes, el de Patriota y Líder, de organizaciones políticas que han sido canceladas por incumplir estos requisitos que establece la ley electoral. ¿Podemos decir que la cancelación es un daño colateral a estas infracciones denuncias que se han presentado? Y el es que esta es, digamos, la sanción administrativa. O sea, esto es una sanción administrativa. O sea, porque como les digo, una cosa son los procesos penales, las responsabilidades individuales que pudieran existir en este caso, pero hay una sanción administrativa contra la organización, porque la organización incumple, como les digo, manejar el registro de las donaciones e incumple, pues no canalizar todos los fondos a través de las cuentas de la organización. Vamos a tener entonces, si estamos viendo similitudes en el caso de PP, una cancelación próxima de FCN Nación. ¿Y qué va a pasar con los diputados oficialistas? Aquí lo que estamos viendo es el clásico ciclo de vida de un partido político en Guatemala. Y el partido político se forma alrededor generalmente de un caporal, de un capataz, de un, no sé cómo llamarlo, padrino, usted póngale el nombre que quiera, y alrededor de esa persona nace un partido político. Así es como están naciendo en estos momentos 23, creo que iban recientemente en el Tribunal Supremo Electoral, asociaciones pro formación de partido político. O sea, estamos viendo que esa es la semilla, y la semilla es mala, por eso el fruto es malo, por eso es que generalmente el fruto que es partido político ya formado resulta siendo muy malo y terminan en estos grandes problemas. Segundo, nosotros estamos aquí frente a un caso otra vez del ciclo de vida de un partido político que nace alrededor de esto, crece, no se reproduce porque no tienen ideología
¿verdad? Crece, posiblemente gana, y con el caso de FCN, y muere. Aquí tiene 30 días y va a pasar algo que pueden apelar y va a presentar pruebas de cargo y todo eso, pero no creo que vaya a suceder mayor cosa porque la evidencia es muy fuerte en contra de el secretario general del partido. Del ciclo de vida de los partidos políticos que muchas veces nacen alrededor de un cacique, una figura prominente, crecen con discursos de cambios y promesas mesiánicas, llegan al poder y luego como que comienzan a perder esa fortaleza que los caracterizó. Lo que estamos viendo también es un ciclo de vida de partidos que se está adelantando a su declive, porque estamos hablando de financiamiento electoral anónimo, de financiamiento a campañas. Esto lo veíamos muchas veces cuando perdían el poder, que venían haciéndose más pequeños los partidos. Lo cacharon digamos, claro, esta es la diferencia de estos partidos que hemos visto, PP, Líder y ahora la lucha FCN. Contra la corrupción precisamente cachó a este partido. partido. Del clásico partido político. Tu pregunta era ¿qué efectos tiene? El primer gran efecto es que digamos, los que no se salieron, digamos, pongamos de ejemplo el diputado Hernández. El diputado Hernández fue electo por FCN Nación, ¿okay? Creo que FCN Nación tuvo 11 diputados, ¿verdad? Cuando entraron al Congreso, luego vinieron de Líder, luego vinieron de PP, tránsfugas de aquí. Originalmente fue de Viva, creo. Sí, de todos lados vinieron ahí unos 30, y llegaron a 34, superaron ese número y hicieron una... Pero en la ley que aprobaron en 2016 hay una cuestión interesante, y es que ellos mismos se aprobaron una normativa que precisamente era nuestra discusión ayer, ¿verdad? Y los días anteriores, con relación a que ellos establecieron que, por ejemplo, un tránsfuga no puede ser presidente de comisión y no puede participar en junta directiva, ni puede representar al Congreso en ningún lugar donde haya que tener una representación. Pero segundo, hay una normativa todavía más interesante, y es que aunque quede abierta la puerta para transfugismo en el cuarto año de la administración, que en este caso sería en 2019, que casi que abren quitan la talanquera y todas las bestias pueden correr libremente, sin embargo, la normativa sí establece que tienen que ser electos en reelección. Si quieren ser electos durante un segundo periodo, quieren ser reelectos, tienen que ser con el mismo partido en el que participaron en el 2015. Ojo, PP ya no existe, ¿verdad? Líder tampoco. Y a como va FCN tampoco va a existir. Entonces, estos no van a poder participar. Curiosamente, ellos se generaron una normativa que empieza a depurar el Congreso por ellos mismos, pues. Entonces, ese es un efecto directo que se tiene. Pero yo creo que otro efecto que estamos viendo también es que aún los partidos que están naciendo ahora, viendo que está lloviendo, viendo que el volcán está haciendo erupción, viendo que no se persinan, no se santiguan, no dicen vamos a buscar un camino diferente, vamos a tomar en un camino de la construcción de una institución, no un partido, sino una institución política. Entonces, el objetivo central en este sistema que nosotros tenemos, que es un sistema patrimonialista, es llegar al poder como sea, reconvertirse y llegar a acceder al botín y luego repartir botín. Ese es básicamente el modelito que nosotros hemos tenido, y así es. Por eso, entonces, el ciclo de vida del partido no importa, porque el partido es solamente una especie de trampolín para acceder al poder. Es una herramienta, y entonces, si se desecha en el camino, pero oh, sorpresa, hoy ellos mismos tienen una ley que para poder participar en las próximas elecciones o ser reelectos, digamos, pongo el ejemplo de el diputado Hernández, tiene que participar con FCN Nación para una reelección. Algo que decía el secretario general de FCN, también diputado Javier Hernández, era que esta situación provocaría que las voluntades de más de 30 diputados que serían independientes buscarían alguna solución legislativa para buscar una alternativa. Eso hablaremos, pero vamos a la pausa. Él está adelantando un fraude de ley ahí. Claro, vamos a hablar de eso al regresar. SF cancelación.
7 empresarios están ligados a proceso penal y con medida sustitutiva, luego que aceptaran que financiaron anónimamente a FCN Nación durante las elecciones generales de 2015. El MP y la CICIG tienen el testimonio de una de las involucradas, que detalló que en 2015 el presidente Jimmy Morales se reunió con empresarios y les pidió apoyo. En ese momento dijo que le preocupaba defender el voto en las urnas y por eso los empresarios dieron dinero para el pago de los fiscales. Esto no fue reportado ante el Tribunal Supremo Electoral, lo que se convierte en delito de financiamiento electoral anónimo. El caso fue presentado en abril pasado y pese a que hubo fuertes señalamientos en contra del presidente Jimmy Morales por haberse reunido para acordar el aporte económico, no se ha presentado ninguna acción legal en su contra. Dependerá del Ministerio Público presentar una solicitud de antejuicio, siempre y cuando crean que hay indicios suficientes por los que se deba investigar al mandatario. Entre las pruebas presentadas están los cheques que los empresarios dieron a FCN Nación, así como los testimonios. El partido de gobierno ya había sido sancionado por el TSE por no dejarse auditar, debido a que no presentaron todos los gastos de la campaña electoral. Incluso hay un antejuicio en contra de Jimmy Morales engavetado, debido a que en ese momento fungía como secretario general del partido y recae sobre él la responsabilidad de las finanzas de la agrupación política. Regresamos a Sin Filtro, ya usted escuchaba la nota y cómo está este proceso que ya le mencionábamos en el bloque anterior. Hay un proceso penal paralelo y este es un proceso de derecho electoral. El secretario de FCN decía, bueno, ¿por qué algunos solo le han pedido perdón y los otros nos están pidiendo cancelar el partido? Creo que son materias y totalmente diferentes y zonas de acción totalmente diferentes. Por eso aquí recalcamos en varias ocasiones que una cosa es el proceso penal. Que sigue. Y otra es el proceso que si bien algunos electoral. mencionan por qué no se ha presentado el antejuicio en contra del presidente, y eso lleva su propio ritmo. Pero es otra cosa, ahí están mezclando, ahí están poniendo todo. La magnesia. Pero yo quería regresar a los partidos políticos, porque el ciclo de vida del partido político, y esto que sea pan para nuestro matate, que sea lección nuestra, que sea nuestra preocupación. Que si vamos a seguir con un sistema electoral con base en partidos políticos y no vamos a tener partidos políticos, o lo que vamos a tener son grupos que se juntan, digamos, es para la chamusca política, no vamos a ningún lado nunca. No vamos a llegar a ningún lado. Lo que vamos a tener es repetición de lo mismo y repetición de lo mismo. Pero de los efectos, y yo ponía el ejemplo del diputado Hernández, que para poder ser reelecto tiene que participar en el mismo partido que posiblemente en 30 días ya no exista. Es que, vean, y ahí ¿qué es lo que va a suceder en términos de el cuarto año de transfugismo? Y luego preguntabas, dice, esto nos obliga a nosotros a buscar una salida. Disculpen, pero ahí a mí me huele que van a empezar a hacer como un fraude de ley. De hecho, CC estos días ya, el lunes fue, ¿verdad? Ya ratificó en términos lo que ellos mismos definieron como transfugismo. Y eso le pega a los mismos, le cierra el camino, le va cerrando, no completamente, pero sí le va cerrando el camino a los diputados que fueron electos por partidos que ya no existen y que deben participar con partidos en el mismo partido en el que estaban anteriormente. Déjeme revisar el artículo, porque este artículo, como lo decía Estuardo, fue incorporado en la reforma electoral del 2016. Se crea un nuevo artículo, el 205 ter, que se llama del transfugismo, y dice: se entenderá por transfugismo el acto por el cual un diputado renuncia a un partido político habiendo sido electo o cuando ya esté ejerciendo el cargo mediante sufragio universal para un periodo y estuviere designado en uno de los órganos establecidos. Automáticamente, o sea, el diputado tránsfuga cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrara, el cual será asumido por un diputado del partido representado. El renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso. Ya. Pues, o sea, comisiones, junta directiva, o representación del Congreso. O representación del Congreso. Pero la clave es el segundo párrafo. Que mire, pues. Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política. Ahí está. A ver, algunos me van a decir, bueno, entonces, ¿qué pasó con los diputados del Patriota y del Líder, que ahora están en Movimiento Reformador, en el mismo FCN y demás? La gran mayoría de ellos se cambiaron de bancada antes de que entrara en vigencia esta reforma. Entonces, hoy el problema que tienen los diputados es que dicen, ¡jue la gran puchica! Si la ley electoral me prohíbe integrarme a un partido diferente del que me eligió,
Esto afecta básicamente a dos grupos de diputados. Los tránsfugas. Y los independientes. Pero básicamente los tránsfugas en su mayoría se declararon independientes. Correcto. O sea, renunciaron del partido que los eligió. Ajá. Entonces, por ejemplo, un diputado, si el diputado X fue electo por el partido Patriota o por el partido UNE, que hay casos, y renuncian a su partido, indistintamente de si se incorporaron a otro o se quedaron como independientes, el hecho de haber renunciado del partido que los eligió en el 2015, ya no se pueden integrar a otro partido político. Entonces ese es el primer grupo de los afectados. El segundo grupo de los afectados es el caso de los diputados de Patriota, del líder y ahora electos. Y tal vez de FCN, cabal. Porque, a ver, ellos fueron electos en el 2015 por un partido. En el ínterin ese partido fue cancelado. Pero la ley es muy clara que un tercer partido no puede recibir diputados electos por otra organización. Entonces, esos diputados quedarían vedados, por lo menos para la elección 2019, de participar a cargos de elección popular. Para quienes quienes hoy están en junta directiva o presiden comisiones, ¿cuál fue la experiencia en el caso del Patriota y del Líder? En el caso de Patriota y del Líder, se les permitió terminar el año legislativo al frente de, en ese caso, comisiones legislativas. Entonces debiera aplicar lo mismo para junta directiva. Por ejemplo, si el proceso de cancelación de FCN termina octubre, noviembre o septiembre de este año, ¿qué sería lo que seguramente ocurriría? Los diputados de FCN que hoy están en junta directiva o que presiden comisión, probablemente se les permitiría terminar el año en su cargo. Sí. Pero en el 2019, al ya no existir el partido FCN, tampoco existe el bloque FCN. Porque automáticamente pasan a ser independientes. Correcto. O sea, los 36 diputados se vuelven independientes. Ya no existe, digamos, la casa que les dio abrigo. Es como la historia de los tres cochinitos, pues, ¿verdad? Se cayó la cabaña. Sí. ¿Y entonces qué pasa con ellos? En el 2019 no podrían aspirar ni a estar en junta directiva ni a estar en comisión legislativa. Y aquí vienen esas preguntas. Si un nuevo partido, Codeca, por ejemplo, acepta a estos para participar, tampoco podría. Porque si lees la prohibición es directa. Dice que una organización política no puede estar en. Aquel escenario cuando se hablaba de la posible cancelación de UNE y de FCN, que fueron las sanciones anteriores, se hablaba del escenario en donde estas dos fuerzas políticas en el Congreso de la República pudiesen llegar a un acuerdo que permitiera reformar la ley electoral para facilitar la creación de nuevos partidos políticos. Para eso se necesitaba que UNE estuviera en este momento incómodo como está FCN, que no sabe si próximamente va a ser suspendido. Eso no se ha dado en estos momentos. Entonces, pero mi pregunta es, aunque vayan a crear espacios, agrupaciones políticas, ¿no podrían participar? No, porque ahí está claro que básicamente la ley les está diciendo, miren, en la próxima elección, tal vez sí, pero ahorita no. Pero ahorita no. Y aquí viene, en la próxima elección, viene también Y si tratan de modificar la ley, es lo que estabas diciendo. Exactamente, mi punto es que haría fraude de ley. Pero hay un digamos... ¿Ves un espacio de oportunidad? No, hay un candado. El candado se llama Corte de Constitucionalidad. Que ratificó el lunes. Por lo siguiente, acuérdense que la ley electoral es una ley de rango constitucional. Y las leyes de rango constitucional tienen dos requisitos diferentes en su aprobación. Primero, requiere el voto de 105 diputados. O sea, hay que juntar. Pero pongámonos a la UNE, que al día de hoy, pues, no le ha pasado nada. Pero supongamos que no le pasa nada. ¿Ustedes creen que la UNE va a tener un incentivo para ayudar? No, porque básicamente, a ver, la UNE, en condiciones ceteris paribus, suponiendo que no le pase nada a la UNE de aquí al 2019, la UNE voltea a ver y dice, bueno, a ver, diputados que se han cambiado de bancada o que han perdido sus partidos que los eligieron. Están los 37 de FCN, hay los ex líder, los ex patriota, algunos que renunciaron de todos, unos que renunciaron de la UNE y uno que otro de los partidos pequeños. En total estaríamos hablando alrededor de 65 diputados, un poquito más, 70, arriba de 70. De 70 diputados que no podrían participar en la siguiente elección. Es una ventaja para la UNE. Entonces la UNE
obviamente esos 70 diputados tienen el incentivo de decir, mucha, o reformamos esta ley o nos quedamos fuera del sistema. Entonces la UNE, por eso les digo, en condiciones ceteris paribus, si no le pasa nada a la UNE va a decir, pues me quitaron oposición, va. Sí, pues, rayados. Yo aquí no ayudo a nadie. Va, ahora, en el escenario hipotético, porque recordemos que también hay un proceso de investigación de financiamiento electoral ilícito a la UNE. En el escenario hipotético, que haya también un proceso de sanción administrativa contra la UNE, ahí los incentivos cambian. Porque si ahora la UNE empieza a ver el riesgo de tener la misma suerte que FCN, entonces la UNE ahí su incentivo, ¿cuál es? Juela gran, yo tengo que resolver ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Si la UNE no vota con los FCNs, patriotas, ex líder, no hay forma humana de que alcancen 105 votos. Y no se cambia la ley. UNE sí vota. Si la UNE cambias por X y razón. No, si la UNE se siente amenazada. Sí. Ese es el prerequisito. Ahí está. Si la UNE se amenazada, si se pegan los otros. Cabal, ahí hay 105 votos. Pero esa es la primera precondición. Hay un segundo candado. Y es que las leyes de rango constitucional no solo necesitan 105 votos, sino que requieren una opinión o un dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Hay una propuesta de reforma a la ley electoral que el Congreso aprobó en enero, que la trasladó a la CC, y la CC lleva 5 meses sin emitir opinión. Entonces, por ejemplo, corramos el escenario hipotético, que vienen FCN, expatriotas, ex líder y dicen, juela, aquí hay que resolver este problema, y la UNE se vuelca. Y supongamos que el Congreso reforma la ley electoral octubre de este año. Esa reforma se tiene que ir a la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad no necesariamente va a responder al día siguiente. Ya hemos visto puede que tomarse 3 meses, cuando se quieren 6 tardar, meses. se tarda. Pueden llegar las elecciones y eso. no tomar decisión. ¿Y qué pasa? Si arranca el proceso electoral y llegamos a las fechas límites para la realización de las asambleas para postular candidatos, que ahora por el nuevo calendario electoral va a ser por ahí de enero, febrero, para febrero, marzo, tal vez para ser un poco más exactos. Si para marzo la CC no ha devuelto el dictamen de la reforma de la ley electoral, no se cambió la ley. Bueno. O sea, hay un candado final en contra de la CC. Sí, pero pausa un momento, sentido, tenemos que ir al corte, regresamos con los anunciantes. Le toca asesorarlo luego de la pausa, volvemos. Se llama censura, ¿sí? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, cancelación. Seguimos aquí en la discusión mientras... Nosotros seguimos de largo la discusión. Pero bueno, antes de continuar con el análisis, es momento de hacer una pausa y conocer los temas destacados de Sin Reservas. Adelante. Buenas noches, Ben Keichín. Hoy en Palabras Sin Reservas, Daniel Ortega dejó de lado su vida de revolucionario para convertirse en un nuevo dictador. También la solidaridad ha llegado a todos los albergues donde compatriotas de San Marcos y Sunil donaron víveres y dinero en efectivo. Además, asociaciones en pro del bienestar animal llegaron a la zona cero para rescatar a la mayor cantidad de animales que quedaron en el abandono. Y al cierre, conoceremos a un bebé que padece del síndrome del intestino corto. Ahora, solo un trasplante en otro país puede salvar su vida. Todas estas historias a las 11 de la noche en punto, así que quédese mientras tanto con Guatevisión. Ya lo sabes, esos son los temas destacados de Sin Reservas. Al concluir Sin Filtro, regresamos al tema. Vamos a la fase final del primero de ellos, que es esta cancelación, esta orden de cancelación de FCN Nación. Hemos visto un panorama, hemos pintado un panorama bastante negativo, oscuro para el oficialismo, pero existe también una posibilidad, y ya los diputados en algún momento, Hernández Asmitia y otros, habían mencionado que durante la aprobación de las reformas a la ley electoral en 2016 pasó algo que puede ser un error de procedimiento, dicen ellos, y que hay que subsanar. Que lo que mencionaba Estuardo, que al tercer año se permitía una ventana de oportunidad para que el diputado tránsfuga pudiese adherirse a otro grupo parlamentario o partido político. Eso se cambió en la aprobación final. ¿Qué pasó ahí? Fue gol, error de procedimiento, tiene que regresar a la CC, porque entonces eso no lo conoció la CC. A ver. Miren, pues este es un caso interesante. Porque, ¿qué pasó? A ver, recordemos, este cambio, la prohibición del transfugismo, se aprueba en la reforma electoral de abril 2016.
En esa reforma electoral, cuando vamos y consultamos el documento que fue aprobado en 3 lecturas por el Congreso de la República, el artículo original decía: queda prohibido a las organizaciones políticas recibir a diputados que hayan sido electos por otras organizaciones durante los primeros 3 años de la legislatura. Esta prohibición no aplicará durante el 4º año de la legislatura. O sea, esa era la trampa que los diputados le estaban poniendo a la prohibición de transfugismo, que básicamente es: el transfugismo se prohíbe los primeros 3 años, pero se permite el 4º. ¿Por qué? Porque de esa forma iban a permitir que todos los diputados que quisieran cambiarse de partido para la elección siguiente, la prohibición no les aplicara. Ese artículo es el que el Congreso aprueba en 3ª lectura y se le envía a la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad lo dictamina y dice: está bien, apruébenlo. Entonces, como el procedimiento es que, dictaminado por la CC, ese dictamen regresa al Congreso y el Congreso hace una última aprobación, que es la aprobación por artículos y redacción final. Pero en la aprobación por artículos, ahí es donde vino, digamos que el autogol de los diputados, que suprimieron la frase de que la prohibición al transfugismo no aplicaba el 4º año, con lo cual básicamente le pusieron un candado. O sea, la prohibición del transfugismo no aplica, no se puede, o aplica, mejor dicho, para los 4 años. Y eso fue lo que se aprobó. Y nadie le puso atención. Cosa que nos extraña. Hasta ahorita. No leyeron otra vez, no leyeron algo que les afectaba. Exacto, miren, ahí yo no sé quién habrá sido el que metió el gol de ir y borrar esa frasecita. No leyeron la letra pequeña del contrato. Yo tengo mis sospechas de quién metió tu gol, y es uno de los que más interesados está hoy, que no participe en ninguno de los 70 y pico que no podrían participar bajo la normativa como quedó. Cabal. Ese es el que es obvio que se le tiene más pero interés. Miren, es un golazo porque los diputados ni cuenta se dieron de lo que estaban aprobando. Eso fue, como les digo, abril 2016. De abril 2016 a inicios del 2018 nadie dijo nada. Hasta en el 2018. ¿Por qué? Porque ahora justamente están empezando los movimientos de algunos partidos políticos de cara al año electoral. Entonces, muchos diputados que fueron electos, por ejemplo, por el Patriota o por Líder, o por cualquier otra bancada, que se cambiaron de partido en los primeros 2-3 meses de la legislatura, cuando esta reforma no había sido aprobada o no había entrado en vigencia, y por ende no les aplicó las prohibiciones, según ellos estaban tranquilos. Por ejemplo, el caso de Movimiento Reformador. Movimiento Reformador es una bancada que surge exclusivamente de diputados tránsfugas. Lo mismo la bancada Alianza Ciudadana. Lo mismo el crecimiento FCN de 11 a 37 diputados. O sea, fueron los 3 bloques más beneficiados por tránsfugas. Pero como esos movimientos se dieron antes de la vigencia de la nueva ley o de la reforma, no les aplicó. Entonces muchos de ellos estaban tranquilos, así como: bueno, yo me voy a poder reelegir en el 2019 con FCN o con MR, o cuando se crea el partido Alianza Ciudadana me voy a poder reelegir con cualquiera de ellos. Resulta que eso no se está permitido. O sorpresa, cuando vuelven a ver la ley electoral, ya pensando en los comicios 2019, se dan cuenta que si a ellos lo eligió un partido en el 2015, no los puede elegir otros en el 2019. ¿Qué pasaría en ese caso? Tendrían que dejar una elección de por medio y participar hasta el 2023. Pero entonces muchos pegan el grito en el cielo y dicen: ¿y a qué horas pasó esto? Y ahí es donde se plantean 2 procesos. El diputado Luis Hernández Asmitia presenta una iniciativa para reformar el artículo que leíamos aquí sobre el transfugismo, que esa es la que les digo que tendría los tiempos que tiene que ser aprobada por 105 votos y después de 105 votos ir a la CC lo tiene que regresar. Yo honestamente creo que ese camino no va a pasar. Okay. Pero el otro camino es que algunos diputados presentaron un amparo argumentando que hubo un error de procedimiento, que no se debía haber modificado el artículo después de que la CC le había dado el visto bueno. Y ese amparo lo tiene la CC. Y a ver, ¿qué dice? O sea, la CC tiene que decir que va a ser ella misma. Pero la CC... regresamos al punto. ¿A quién le pedimos siempre que resuelva todos los líos políticos? ¿A quién le decimos siempre que resuelva el embrollo? Pero aquí la CC nos anunció el lunes
La línea que va a tomar. La y la trazó. línea que va a tomar es ratificar la misma definición que le hice de transfugismo que hicieron los diputados. Eso no lo hizo la CC. En lógica, si miramos la secuencia lógica, tendría que entonces también seguir el camino de la aprobación de esta normativa por parte del Congreso de la República. Y si lo ratifica, digamos, CC o lo pone ya como final, ahí sí nadie de estos va a ser, ahí sería imposible que entraran, porque sería dijera yo, sería, primero, si quieren cambiar la normativa, sería un fraude de ley, segundo, no pueden participar simple y sencillamente. Y los tiempos se los están Ahora, hay que corriendo. decirlo, el partido que sale más beneficiado de esa normativa como está ahorita, ¿ya?, es la UNE. Si no les encuentran algo de financiamiento electoral ilícito. Pero fíjate O que... sea, como decía, en el escenario de Philip, En el- ellos son los que deberían en este momento no decir nada, ver pasar y ni siquiera sacar la cabeza. Correcto. Pero si les llegan a presentar algo en contra de Orlando sí, Blanco, que ahí está, pero ahí está su secretario general y está también Villate, que fue el de secretario líder. de líder. Y Ahí las cosas pueden correr, entonces. Y diferente un poquito el caso, porque es el presidente, pero Jimmy Morales también que fue el secretario general. Que va Ahí un están poco los más atrás, pero ya ahí vamos a están estar los más tres adelantados. secretarios generales. Entonces, regresando a los partidos políticos y a la reelección, ¿verdad?, del 2019. Ahorita, hoy, la tienen... Es imposible, no podrían participar en reelección 2019. Estoy seguro que los dos caminos que dijiste, sería el amparo uno y el voto de 105 el otro. El de 105 es casi imposible en el Congreso de aquí en adelante, ¿verdad? Pero lo del amparo, eso va a estar, vamos a ver cómo lo dice Al menos y cómo lo interesante. lleva la CC, porque... eso sería como aquel caso cuando en tiempos creo que de Ríos Montt, ¿verdad?, que salió una normativa y en redacción final se le cambió una parte, habría que probarlo. Claro. Y yo no... Este va a ser un Más caso que muy lo interesante. jurídico, habría que ver cuál Y es la sí. línea política que lleva la Pero CC en digamos, este momento. ahorita pasa el Mundial y llegamos a final de año, felices todos los 17 millones, no los 4, sino los 17 millones, y entramos en el proceso de convocatoria y todo eso. Cada día que pasa, ¿verdad?, es un día menos para la reelección de los diputados que se mueren por ser Porque reelectos. cada día hay que hacer asambleas, hay que correr el Así calendario, ya en enero es la campaña. Y en la junio pregunta elección. es de dónde van a sacar dinero para las asambleas, de dónde van a sacar dinero para las municipales, para las departamentales, para la nacional, porque ahora sí van a estar siendo bien observados los partidos políticos. Van a jugar a hacer la trampa. Hoy que aprovechen y pongan a San Antonio de cabeza para que les hagan Sí, milagro. Bueno, pero- vamos a la pausa, regresamos con otro tema al volver del corte. A Mashimón tienen que poner de cabeza. Ender Cortés Castillo, de 30 años, alias El Primo, es el guardia del sistema penitenciario que era el cerebro de la entrega de armas de fuego y municiones a pandilleros del barrio 18. Este guardia tenía nexos con los líderes del barrio, tenía una comunicación extrema con los jefes de las clicas en los penales, tanto en el preventivo de hombres como a nivel departamental. Específicamente hay seguimientos y hay fotografías que están debidamente documentados estos dos momentos en donde esta persona hace entrega tanto de armas de fuego así como de municiones a los líderes de esta pandilla que operaban específicamente en el municipio de Villa Canales. Estos dos acontecimientos ocurrieron el año pasado. Las autoridades de PNC indicaron que este guardia fue captado varias veces por medio de fotografías cuando entregaba las armas de fuego y municiones a sicarios en las calles y principalmente las entregaba todos los fines de semana en los centros carcelarios. Bueno, usted veía la nota del segundo tema de la noche, estos operativos que se realizaron este día, que dan, bueno, resultados para capturar
estas estructuras y luego dar con los jefes de estas redes de sicarios, de extorsionistas también. Pero bueno, se topan con la novedad que hay más agentes de seguridad infiltrados en este tipo de organizaciones o colaborando muy de cerca con pandillas. ¿Qué está pasando? Una noticia que deja de ser una novedad y comienza a ser algo recurrente. ¿Qué está pasando con eso? ¿Sar? Mira, esta vez toca el guardia penitenciario. Sí, no habíamos... De hecho, los guardias penitenciarios, en realidad, la mayoría de casos han tenido que ver la relación con prófugos, digamos, con gente que se fuga de la cárcel, con fugas, ¿verdad? A eso han sido vinculados en otras ocasiones. Que es casi que lo obvio y lo normal, ¿verdad? Por la cantidad de dinero que reciben de esto. Además, también los negocios internos, en meter un celular, en meter un cargador, o los reportajes que hemos hecho aquí en Guatevisión, donde metían colchones, grandes pantallas, y ahora para el Mundial hay que ir a ver qué pantallas van a meter también ahí en las cárceles, ¿verdad? Y todas las tienditas que tienen ahí, cómo surten las tienditas a través de los guardias penitenciarios, pero no sabíamos que era uno de ellos también quien era el vendedor y el intermediario de armas para la Mara 18, imagínense. No solo dentro de la cárcel, sino también fuera de la cárcel. Pero hoy como que fue un día bastante cargado de noticias de autoridades metidas en hechos ilícitos, porque también salió la denuncia de un vendedor, eso fue ayer, la denuncia de un vendedor de plátanos, que fue asaltado por 3 policías en Quetzaltenango, fue secuestrado literalmente por 3 y le robaron el dinero, so pena de ponerle cocaína y pistola dentro del carro. Y le llevaron hasta 4 Caminos. Él lo filmó, él ya fue a poner la denuncia y todo, ya en las redes ya circuló hasta el nombre, las fotos y todo de uno de los policías, de hecho del policía que se lleva el carro del señor, porque él todavía logró filmar unos segundos y ahí es donde se le ve la cara a este. Y un tercer caso que es policías que detienen después de un lío, detienen a un joven que fue atacado, en lugar de agarrar al atacante, eso fue en Huehuetenango, agarran al atacado, se lo llevan a la comisaría, pues los testigos dicen que se oían los gritos del detenido, que era es un joven de 19 años, ¿verdad? Y luego el joven de 19 años aparece muerto. Y la gente dice que vieron que una patrulla pasó tirando una bolsa y creyeron que era basura, pero no era basura, sino que esta es una denuncia en Huehuetenango. Entonces estamos viendo esa relación de autoridad, del uso de la autoridad para, entonces, ya sea la venta de armas, ya sea el asalto de un comerciante o el asesinato de un joven en Huehuetenango. Estamos viendo esta colaboración en diferentes niveles, porque cuando se conocen estas noticias de agentes de la Policía Nacional o integrantes del Ejército o guardias penitenciarios, correcto, en algunas ocasiones se da esto de que, bueno, están pidiendo una mordida, están pidiendo una extorsión, pero hay otro nivel en donde hay una colaboración más estrecha, en donde hay venta o en donde se le está dando recursos financieros o protección en algunas áreas para que las pandillas, digamos, se muevan con mayor libertad. ¿Qué está sucediendo? ¿Es el tema de la depuración de los órganos de seguridad lo que está fallando? ¿Es esta arbitrariedad que pueden tener ciertos elementos de seguridad al controlar ciertas áreas y volverse también como dueños de algunas zonas? Y eso permite negociar también cierta protección a las pandillas. ¿Qué está pasando con los agentes de seguridad involucrados en ilícitos? Yo creo que es más fácil todavía. Menos complicado. Es menos complicado. Yo creo que es un asunto de utilidad, de dinero. Porque, a ver, ¿cuál es la razón por la cual vemos agentes de seguridad del Estado colaborando con las estructuras del narcotráfico y del crimen organizado? Porque las estructuras de crimen organizado ofrecen la vieja frase de Pablo de Escobar, plata o plomo. Y generalmente, en sistemas en donde hay una débil institucionalización de las fuerzas de seguridad, como ocurre en Guatemala, ni siquiera se llega a la necesidad del plomo, la plata lo arregla todo. Lo que estamos viendo aquí es, y digamos que ese ha sido uno de los elementos en común de los casos que se han visto en los últimos 2-3 meses de vinculación de agentes de seguridad con las pandillas, sobre todo, porque digamos que ese es el caso extraordinario, es el caso diferente que
que estamos viendo aquí, el caso del coronel Ariel Salvador, se recordarán, capturado hace más o menos un mes, que era un lavador de activos de una pandilla, de los salvatrucha, y hoy estamos viendo este caso de este guardia del sistema penitenciario. Yo creo que más que un asunto de control territorial, yo creo que es un tema que sencillamente las pandillas están generando tal nivel de ingresos producto de sus actividades ilícitas que pueden comprar la voluntad de cualquier miembro de las fuerzas de seguridad. Y entonces, en un sistema o en un país en donde las fuerzas de seguridad están mal pagadas, mal profesionalizadas, no necesariamente hay una doctrina, la mística no existe, en donde no hay necesariamente un espíritu de servicio, en donde no hay controles internos, en donde el personal, por todas las razones anteriores, es propenso a caer presa de corrupción. ¿Qué pasa? Sencillamente llega la pandilla, le toca la puerta a algún actor clave de las fuerzas de seguridad, le ofrece entrar en el negocio y así se arregla el asunto. Porque miren, digamos que hoy nos sorprende porque vemos un caso que se aleja de lo que podríamos decir la magnitud esperable. Porque aquí tenemos a un guardia del sistema penitenciario que era el encargado de proveer armamento para la pandilla. Pero probablemente relación del sistema penitenciario con pandillas, esto debe ser mucho más profundo de lo que hoy nos estamos dando cuenta o lo que nos imaginamos, con algo tan sencillo de cómo entran las dádivas dentro de las prisiones. Los carcelarios, sí. Cómo entran todas el licor, las drogas, el descontrol interno que hay en los presidios, electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Red de trata. ¿Cómo entran? Ahí tiene que haber connivencia de agentes del sistema penitenciario y no sé, pero probablemente incluso de algunos miembros de las autoridades del sistema penitenciario. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay espacios en donde la pandilla y el sistema penitenciario se comunican. Lo extraño de este caso es que nos damos cuenta que esa comunicación trasciende, claro, porque ya no solo es te dejo meter lo que se te dé la gana en la cárcel, sino me vuelvo un colaborador tuyo. Exacto, un operador tuyo. Un operador y nosotros cuando hablamos de este tema, ya lo hemos discutido en otras ocasiones, volteamos a ver si bien la profesionalización de los agentes, si vemos fortalecer estas instituciones, también se habla de la necesidad de incrementar el número de agentes, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, pero ¿qué cantidad de agentes estamos formando y a dónde los estamos enviando con estas carencias que menciona Philip? Van a ser luego objetivo muy fácil de estas entidades criminales que les van a ofrecer esta dádiva y este apoyo que muchas veces no encuentran dentro de las instituciones. ¿Es entonces el enemigo final este agente de seguridad que se pasó al lado oscuro o es solo un síntoma de algo peor que está sucediendo? Mira, yo creo que es un síntoma de algo que está profundamente enraizado. De hecho, hoy en radio yo pedí porque me pareció interesante el caso, por ejemplo, del comerciante asaltado, que los radioescuchas nos contaran a partir de sus historias, ¿verdad? Que mandaran mensajes de voz por WhatsApp. Me conté con una cantidad yo termino a las 8 de la mañana, pero tenía tal cantidad de mensajes de WhatsApp de experiencias oscuras, negras, ¿verdad? Por ejemplo, con agentes de la PNC, que me hubiera alcanzado para terminar el mediodía y tal vez hubiera seguido. Claro. 3 horas más solo escuchando mensajes que envió la gente de sus experiencias. Se pusieron unos 15, 20 mensajes, a lo que el tiempo va, pero era impresionante lo que te contaban. Entonces, miramos guardia de presidios, ¿verdad? De hecho, si pudiésemos regresar en algún momento la queja de los vecinos, creo que esto fue en Pavón, en los reportajes que se hizo aquí, porque fueron los vecinos quienes se llevaron a los reporteros. Lo que nos contaban todas las situaciones que vivían. Sí, entonces, cierto. Pero una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es ir a verlo y filmarlo. Y grabarlo. Y cabal iban los guardias de Hacienda entrando a un colchón y cuando vieron que lo estaban filmando, dejaron tirado el colchón y se fueron corriendo. Y los vecinos decían, ese es un colchón que llevan hacia adentro. Como en la cárcel todo tiene precio, ¿verdad? Dormir y eso lo cuentan las enfermeras en el caso de Ixpisa, ¿verdad? Dormir en el piso, ¿verdad? Pero si querés ya irte a subirte un nivel más en la torta, ese ya tiene un pago, y si querés colchoneta es otro pago, y si la institucionalidad de la cárcel. Exactamente, entonces ahí están en otro nivel. Ahí mi pregunta, y yo creo que es una pregunta retórica, pero es ¿qué va a hacer el guardia ahí?
al final el guardia termina siendo también parte de eso, termina siendo parte de ese sistema, sea porque le den dinero, que pues es el interés, sería el interés primario, pero tal vez hay otras amenazas, ¿verdad? Conocemos a tu familia, conocemos dónde vivís, o nos ayudás, y también, y hay que decirlo, los sueldos de un guardia penitenciario ya está rondando. Son los más bajos de la administración pública. Es creo que arribita del sueldo mínimo. y Entonces, la responsabilidad que tienen y la ellos, responsabilidad y el incentivo. Y alguien que salió de cárcel me decía que él se compadecía de los guardias porque decía, fíjate que los guardias estaban con nosotros también presos. Y ahí llegaron a tener hasta una amistad. Conclusión rápida. Yo por eso aplaudo la solicitud del ministro Degenhardt de pedirle a la CICIG que ayude a investigar pandillas. Porque por mandato, ¿qué va a investigar CICIG de las pandillas? Su vinculación con agentes del Estado. Eso implica vinculación con sistema penitenciario, con policía, con policías municipales, con autoridades ediles, etcétera, etcétera. Y yo sí creo, con todos estos casitos que estamos encontrando, que nos vamos a topar con que la relación que hay es muy estrecha entre agentes del Estado y pandillas probablemente es mucho más profunda de lo que nos hemos imaginado. Okay. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, a usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.